Saludos, guerreros. Soy el profesor Ortega y hoy vamos a desmitificar una leyenda. Durante un siglo, el mundo creyó que el alano español se había extinguido en 1930. Mentira. Mientras la cinofilia moderna creaba perros de porcelana, en las sombras de las montañas ibéricas, el crisol de sangre seguía hirviendo. Prepárate para conocer al padre de la potencia moderna. El guerrero original ha vuelto. El instinto no miente. La voz del animal. Para entender el poder de un alano, hay que dejar de mirar las fotos de catálogo y viajar al siglo XIV. No estamos hablando de una raza diseñada por el hombre moderno en busca de estética. Hablamos de un superviviente bárbaro que llegó con las tribus del Cáucaso para someter a la naturaleza salvaje de la península ibérica. Como bien anotó el rey Alfonso XI en su libro de la Montería de 1347, estos no eran simples perros de caza. Eran criaturas de grandes bocas que no conocían el retroceso. En mi opinión, el alano es el último vestigio de una época donde la utilidad era la única ley de selección natural. Imaginen por un momento lo que significaba para un monarca o un caballero medieval enfrentarse a un jabalí o a un toro salvaje en la espesura del monte. No necesitaban un perro que ladrara desde lejos, necesitaban un seguro de vida. Miguel de Cervantes, el genio de las letras, ya lo describía en sus crónicas. Perros que enseñaban a sus cachorros el arte de la presa en las orejas del ganado bravo. Esa es la verdadera escuela del alano. Un aprendizaje forjado en el campo de batalla y en el matadero, donde un error no significaba una mala calificación en un concurso, sino la muerte instantánea. Yo he visto muchos molosos modernos perder el aliento tras 5 minutos de carrera, pero el alano tiene esa configuración rectangular, casi felina, que le permite ser un corredor de fondo. Es fascinante cómo la historia intentó borrarlos de los registros oficiales, pero la sangre real siempre encuentra su camino. Para mí, ver un alano hoy es como ver una espada de Toledo desenterrada. El brillo puede estar oculto por el polvo, pero el filo sigue siendo capaz de partir el acero. No es nostalgia. Es el respeto profundo por una genética que no se doblega ante las modas. Lo que separa al alano de cualquier otra raza de agarre es su equilibrio psicológico ancestral. Trabajaban en jauría, codo a codo con el hombre, sin la agresividad gratuita que vemos en muchas creaciones de laboratorio actuales. Eran soldados disciplinados. Cuando leo las crónicas de los conquistadores que llevaron estos perros a las Américas, entiendo que no exportaban mascotas, exportaban poder. El alano era el ancla que inmovilizaba a la bestia, permitiendo que el hombre hiciera su trabajo. Es una simbiosis de fuerza y lealtad que hoy nos parece casi mitológica. Pero no se equivoquen, guerreros. Este respeto ancestral no es solo por lo que hicieron, sino por lo que representan hoy. El alano es el recordatorio de que la funcionalidad es la madre de la verdadera belleza cinológica. Si un perro no puede cumplir la misión para la que fue forjado, es solo un adorno de carne y hueso. El alano sobrevivió porque era indispensable, porque ningún otro ser vivo podía sustituir su mordida de retención en el momento crítico. Sin embargo, ese mismo poder que lo salvó fue el que casi lo condena al olvido cuando el mundo decidió volverse cómodo y predecible. Pero, ¿cómo es posible que un animal capaz de derribar a un toro de media tonelada posea una de las mecánicas respiratorias más eficientes del mundo canino?
En el próximo bloque, vamos a desclasificar la anatomía prohibida del alano, el secreto de su cráneo braquicéfalo funcional. Si observan con detenimiento, el alano rompe el molde de los molosos pesados que estamos acostumbrados a ver en las exposiciones. No es un perro cuadrado, es un atleta longilíneo y rectangular, diseñado para la explosión y la resistencia. Esta configuración física no es un capricho estético, sino una necesidad biológica para sobrevivir en las dehesas españolas. Su estructura le permite galopar kilómetros tras el ganado bravo y al llegar al contacto, tener la agilidad de un felino para esquivar una cornada mortal. En mi opinión, es el equilibrio perfecto entre la potencia de un mastín y la ligereza de un perro de rastro. Fíjense en su línea dorsal. Es común ver que su grupa es ligeramente más alta que la cruz, lo que le otorga una palanca de empuje brutal en el momento del agarre. A diferencia de otras razas que se hunden bajo el peso de su propia estructura, el alano posee unos aplomos secos y fuertes, con tendones que parecen cuerdas de piano tensas. Esta ingeniería le permite realizar giros sobre su propio eje en milésimas de segundo. He visto perros mucho más grandes ser derribados por un novillo, mientras el alano se mantiene anclado al suelo gracias a su centro de gravedad dinámico. Pero la verdadera magia ocurre en el campo de batalla, en las ganaderías de toro bravo. El alano no muerde por agresividad descontrolada, muerde por oficio. Su técnica de agarre es una lección de física aplicada. Busca la oreja o el hocico del animal, los puntos de control que inmovilizan a una bestia de 500 kilos. Es un trabajo de precisión, donde el perro actúa como un freno hidráulico. Mientras el toro sacude la cabeza con una fuerza violenta, el alano permanece colgado, absorbiendo los impactos con su cuello corto y musculoso, sin soltar jamás la presa. Es fascinante observar la simbiosis entre el vaquero y el perro en estos entornos salvajes. El alano entiende que su misión no es matar, sino sujetar para que el hombre pueda intervenir, ya sea para curar al animal o para marcarlo. Es un perro de equipo, capaz de trabajar en pareja con una sincronización asombrosa. Esta inteligencia operativa es lo que lo mantuvo vivo cuando los libros decían que estaba extinguido. Los ganaderos no podían permitirse perder una herramienta tan eficaz. Para ellos, un alano valía más que 10 hombres a caballo en el momento del cierre. Yo siempre digo que la rusticidad es la mayor virtud de esta raza. Su piel es gruesa y elástica, hecha para resistir los matorrales espinosos y las rozaduras del combate sin desgarrarse fácilmente. No necesitan cuidados especiales ni dietas complejas. Son perros forjados en la austeridad. Esta falta de refinamiento moderno es precisamente lo que les otorga esa mirada de acero y esa presencia imponente. No intentan agradar a nadie, simplemente están ahí, esperando la orden para cumplir con un deber que llevan grabado en el ADN desde hace siglos. En mi análisis técnico, lo que más me impresiona es su capacidad de recuperación cardiorrespiratoria. Mientras otros perros de presa colapsan por el calor o el esfuerzo prolongado, el alano gestiona su energía como un maratonista. Sus orificios nasales anchos y su pecho profundo le permiten una oxigenación constante, incluso bajo la máxima tensión del agarre. Es un motor de alto rendimiento que no se sobrecalienta. Esta superioridad física es el resultado de siglos de selección, donde solo los más aptos, los que no se agotaban y los que no fallaban, tenían el derecho de dejar descendencia. Hoy en día, ver a un alano trabajar en un entorno de vaquería
Es como presenciar un rito ancestral que se niega a morir. Es la prueba de que la funcionalidad es la única forma real de preservar una raza. Si le quitas el trabajo al alano, le quitas su alma. Por eso, cuando defendemos su morfología longilínea y su carácter equilibrado, no estamos hablando de un estándar de belleza. Estamos defendiendo una cultura de supervivencia. Pero, ¿qué sucede dentro de esa mente fría y calculadora cuando el peligro desaparece? En el próximo bloque, entraremos en la psicología del guerrero, el interruptor mental del alano. Lo que realmente separa a un alano de un perro de presa común no es su mordida, sino su capacidad de discernimiento. Es lo que yo llamo el interruptor mental. En el campo, frente a un jabalí de 100 kilos, el alano es una fuerza de la naturaleza, implacable y con una determinación de hierro. Sin embargo, en el momento en que cruza el umbral de su casa, ese mismo guerrero desactiva el modo de combate. Es fascinante observar cómo la tensión muscular desaparece para dar paso a una serenidad profunda, transformándose en el guardián más equilibrado que he tenido el honor de estudiar. Este equilibrio no es producto de un entrenamiento moderno sofisticado. Es una herencia genética de siglos conviviendo en comunidades rurales. Los pastores y vaqueros no podían permitirse un perro que fuera un peligro para su propia familia. Por eso, el alano desarrolló una paciencia ancestral, especialmente con los más pequeños. Para un alano, un niño no es una fuente de molestia, sino un miembro de la manada que debe ser protegido con una delicadeza que parece contradictoria con su potencia física. He visto alanos soportar juegos pesados de niños con una calma que avergonzaría a muchas razas de compañía. La clave de esta dualidad reside en su seguridad en sí mismo. Un perro que sabe de lo que es capaz no necesita demostrar agresividad gratuita. El alano observa, analiza y solo actúa cuando la amenaza es real. En la convivencia diaria, es un perro silencioso, casi invisible, que prefiere estar cerca de sus dueños sin invadir su espacio. No es el típico perro hiperactivo que agota a la familia. Es un guardián que economiza energía, guardando cada gramo de potencia para el momento en que la orden de protección sea necesaria. He observado cómo este vínculo de sangre con la familia se manifiesta en detalles mínimos. Mientras un extraño se acerca, el alano no ladra desesperadamente desde la valla. Se posiciona, mide la intención y espera la señal del líder. Esa capacidad de lectura del entorno es lo que lo hace un perro de élite. No reacciona por miedo, sino por deber. Es una lealtad que no se compra con golosinas. Se forja en el respeto mutuo entre el hombre y el animal, que sabe que su lugar en el mundo es ser el escudo de los suyos. En las zonas rurales de España, el alano era el niñero de los hijos de los pastores mientras éstos trabajaban. Esa confianza absoluta no se regala. El perro entiende la fragilidad del cachorro humano y adapta su fuerza de manera instintiva. Es una simbiosis que hoy nos parece mitológica, pero que es la base del carácter de esta raza. Ver a un perro capaz de inmovilizar a un toro bravo, dejando que un niño se apoye en su lomo para dormir la siesta, es entender la verdadera esencia de la funcionalidad cinológica. Para el alano, la familia es su unidad de combate y su refugio al mismo tiempo. No hay confusión en su mente. El modo presa se reserva estrictamente para la misión, mientras que el modo guardián es una constante de protección pasiva. Esta versatilidad es lo que permitió que la raza sobreviviera
a través de los siglos. No eran solo herramientas de trabajo, eran compañeros de vida que sabían distinguir perfectamente entre el fragor de la batalla y la paz del hogar. Es una inteligencia emocional que muchas razas modernas han perdido en el camino de la estética. Pero no se dejen engañar por su dulzura doméstica. El interruptor puede volver a activarse en milésimas de segundo si la integridad de los suyos corre peligro. Esa es la garantía de seguridad que ofrece un alano. Es la paz armada de la naturaleza canina. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos este instinto al límite? ¿Cómo se comporta el alano ante la soledad y el paso del tiempo? En el próximo bloque exploraremos la soledad del guerrero, el alano en la vejez y su legado final. Preservar un alano español no es solo criar un perro, es como cuidar una catedral que respira. Cuando me siento a observar a uno de estos animales, no veo una mascota, veo el atavismo vivo. Veo la misma silueta que desafiaba a los toros en las dehesas hace 3 siglos. Si dejamos que esta funcionalidad se pierda por modas estéticas, estaremos quemando una página de nuestra propia historia militar y rural. El alano es genética de supervivencia pura, un pacto de sangre que se niega a morir en un mundo de plástico. Aún se me hace un nudo en la garganta al recordar a Hierro. Lo conocí hace 10 años en las montañas de Cantabria. Tenía el hocico ya gris y el cuerpo lleno de costuras hechas por colmillos de jabalí. Su dueño, un vaquero de manos agrietadas, me dijo algo que me cambió la visión. Hierro no me obedece porque yo mande, me obedece porque somos el mismo alma. Esa tarde vi a Hierro detectar un lobo entre la niebla. No ladró, no perdió los papeles, solo se puso firme ante el ganado y soltó un gruñido que vibró en mis propios pulmones. El lobo se fue. Hierro no necesitó morder. Su presencia fue suficiente. Hierro se fue un año después, durmiendo al pie de la cama de su dueño, vigilando la puerta hasta el último suspiro. Ese es el destino de un guerrero. La guardia no termina, solo se vuelve más silenciosa. Ver a un animal con esa potencia, aceptar la vejez con tanta dignidad, me enseñó más que cualquier manual de cinofilia. El alano envejece como un roble viejo. Sus raíces son tan profundas que el tiempo no las mueve. Mantiene la autoridad en el territorio, incluso cuando sus patas ya no pueden correr. Si me preguntan mi veredicto final, seré muy claro. El alano español no es para todo el mundo. Si buscas un perro para presumir en el parque o un accesorio de moda, por favor, búscate otro. El alano exige un líder de verdad, alguien que entienda de funcionalidad bruta y que respete el silencio de un guardián serio. No es un pet, es un compañero de armas. Para tener un alano, tienes que ser digno de su lealtad. Tienes que ser alguien que valore lo que hay dentro, no lo que se ve por fuera. Si yo tuviera que empezar hoy una crianza, no buscaría al campeón de belleza de ninguna exposición. Me iría a las montañas a buscar al hierro que quede por allí. Seleccionaría por carácter, por equilibrio bajo presión, como hacían los antiguos. El alano es un espejo de quien lo guía. Si tú eres inestable, él lo sabrá. Si eres firme y justo, tendrás el escudo más fiel que la naturaleza ha creado. Es una carga pesada, sí, pero caminar al lado de una leyenda no tiene precio. A veces dudo si el alano tiene sitio en este mundo moderno de asfalto y pantallas. Pero luego entiendo que cuanto más artificial es todo, más necesitamos lo que es real. El alano es la verdad en 4 patas. Nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Es el heredero de una España brava que no se rinde.
Mientras quede un alano vigilando una portería, nuestra historia estará a salvo. Respetad el linaje, honrad la sangre. Soy el profesor Ortega, y para mí la funcionalidad es la única belleza que cuenta. El silencio hoy es para el alano.